vuelvo a saludar en este día desde Madrid. Soy Agustina Gómez Rodríguez, quien les acompaña como tutor del TFM de CEUPE para la Universidad de Alcalá de Henares. Y por lo tanto les doy mi más cordial bienvenida y les agradezco realmente que estén hoy aquí, porque lo que quiero es que obviamente se lleven la fórmula más sencilla para realizar un trabajo de tesis de máster. Y en esta charla interactiva, que como les dijera en mi anterior tutorial grupal, la primera de esta segunda parte, que lejos de coartar la creatividad de ustedes, como alumnos, estudiantes, profesionales, y querer imponer un esquema, pretendo más que nada sugerir un modelo práctico y flexible para que puedan reformular y presentar el proyecto que tienen y que van a presentar para defender su tesis. Entonces, la tesis es un proyecto sencillo, así que no lo compliquemos porque realmente tenemos que hacer las cosas lo más simple, sencillo y sin complicaciones. Entonces, de ahí que bueno, se me ha ocurrido darle algunos tips para que puedan no solamente iniciar y entender la primera parte, que es la base, el fundamento de la tesis, porque tiene que tener coherencia entre lo que es el alcance del objetivo formulado, el orden y propuesta de los argumentos y la conclusión, es decir, ver cómo hacemos esas tres partes. Así que voy a ir pasando las diapositivas. Esta primera parte voy a hacer una breve introducción muy rápido porque tienen obviamente ya la primera parte en la cual he desarrollado, pero es para introducirnos y ponernos en situación más que nada, ¿sí? Así que, como les dijera, primero lo primero, ¿no? Y lo primero es elegir el tema de investigación. Tratemos de ser creativos. Estamos eligiendo todos prácticamente casi lo mismo, el tema de la pandemia. Yo sé que es importante y nos ha tomado por sorpresa en cuanto a que no sabemos cómo gestionar las emociones. Y les diré que con respecto al tema de la pandemia, no solamente están las emociones a flor de piel, sino también tienen lo que es el teletrabajo, lo que es la parte digital, el adaptarnos a un nuevo concepto de trabajo. Muchas veces hay alumnos que me dicen, y es que al trabajar en la parte digital, no todos estamos concientizados, ni tenemos los mismos conocimientos. Entonces tenemos que empezar a ver que hay también otros problemas, ¿no? No solamente el estrés. Sí, el estrés es fundamental, es básico, y tenemos que aprender a utilizar las técnicas adecuadas para poder mejorarlo. Pero bueno, eligiendo el tema de investigación, hay una amplitud, un gran abanico para poder elegirlo. Así que les sugiero que busquen temas que estén relacionados con lo que ustedes conocen para poder encarar bien lo que es el proyecto en sí. Y como les dijera, tenemos 3 pasos en cuanto a cómo comenzar el proceso. La base fundamental, el pilar concreto que tenemos que tener claro es la planificación. Si no planificamos, no hay base, no hay sustento. Esto es importante porque cuando vayan a la defensa tienen que tener un orden
para el decir el porqué y el para qué de su proyecto, ¿sí? Entonces, planifiquen primero y vamos a ver cómo planificamos. Luego vamos a ver el desarrollo y finalmente la ejecución del proyecto en sí. Así que teniendo estos primeros pasos, vamos a hacer un breve repaso con respecto al índice, porque veo que no queda muy claro. El índice es esto solamente, comienza en proyecto, no comienza en propuesta. Hay muchos que colocan la propuesta dentro del índice. Si ustedes entran a Google Academic, por ejemplo, por decir alguna página en concreto, y donde hay tesis, van a ver que todas las tesis tienen un resumen, un summary, que es la propuesta que solicita la universidad. Y no está dentro del índice, está aparte. Entonces, no coloquen la propuesta dentro del índice. El índice es el que está ya elaborado. No hay que eliminar absolutamente nada. Lo que sí pueden hacer es agregar. Es decir, cuando ya tienen toda la primera parte elaborada y tienen que ir a la segunda parte, pueden agregar, obviamente, más subapartados, pero no eliminen, ¿sí? Y con respecto al tema de las normas APA, estamos en la 7ª edición. Les comento, cada universidad toma una parte de las normas APA y lo adapta así. Entonces, la plantilla que yo les entrego ya tiene las normas APA que la universidad solicita. No modifiquen la plantilla porque entonces se desconfigura todo. Un tema importante que veo que cuesta, el tema de elaborar el índice de tablas e ilustraciones. Cuando colocan gráficos, imágenes, tablas, cuadros, lo que ustedes consideren, pues les invito a que busquen en YouTube algún tutorial de cómo se inserta la tabla gráfico o imágenes, porque llevan un título, hay que citar una fuente, siempre hay que citar las fuentes de todo lo que coloquemos, sea nuestro o no. Esto son consideraciones generales, pero son básicas. Entonces tenemos que tener un punto de partida concreto. Así que aclarado esto, vamos a ir al mapa de la tesis. Esto es un pantallazo que les voy a dar para introducirnos, como les dije, en el tema. Pero si quieren ahondar un poco más en este planteamiento, vayan al tutorial de la primera parte que lo tienen en CEUPE y en lo que es en el canal de YouTube. Entonces, miren lo importante. Elegí el tema. Ahora tengo que ver cuál es el problema que voy a resolver. Problemas hay muchísimos, ¿sí? Entonces, tenemos que elegir un problema. ¿Por qué? Porque en la defensa, cuando tengan que exponer su tesis, pueden preguntarle, ¿y por qué elige este tema y no elige otro? A ver, ¿a alguien se le ocurre por qué se hace esa pregunta? Si me lo quieren escribir en el chat, se los voy a agradecer porque así participamos y por lo menos nos vamos con las respuestas más elaboradas y ya sabemos qué debemos responder. Entonces, ¿por qué elegimos un tema en concreto habiendo tantos temas o tantos problemas? Para saber cuánto se conoce del tema y se desestiman otros. Perfecto. Es decir, yo elijo este tema porque es el que más conozco y sé que puedo sugerir o puedo aportar algo para resolverlo. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, Anita. Así que seguimos entonces con el tema de que una vez que yo definí el problema que quiero resolver, voy a aplicar el método AQP. ¿Qué era AQP? No sé si han participado todos, si se acuerdan. Es
una fórmula para poder encontrar el título, y con el título obviamente voy a sentar las bases para la primera parte de lo que es la tesis. Entonces, la A es ¿a dónde? ¿Dónde lo voy a implementar mi proyecto? ¿En una escuela? ¿En una empresa? ¿En un hospital? ¿En un parvulario? ¿Dónde? ¿Sí? Tiene que quedar claro eso. La Q es ¿a quiénes? ¿Quiénes son mi población? Es decir, son niños, son adolescentes, son adultos, son estudiantes, son empleados. ¿Quiénes son? Entonces, yo tengo que escribir la A qué corresponde, igual al lugar que corresponde. La Q igual a mi población, estudiantes, alumnos, empleados, bien. Y la P es el problema que yo quiero resolver. Bien, una vez que ya tengo esa base, voy a aplicar el método CCA. ¿Qué significa? Que ahora yo sé que tengo un problema. Todo problema tiene un origen. Bien, tiene una causa o muchas causas. Ese problema tiene muchas causas. Y voy a colocar todo el listado de causas que tenga, porque esto me va a servir para elaborar después lo que es la justificación, el planteamiento del problema. Entonces, cuanto más borrador tenga al principio, más voy a poder elaborar después el resto y lo voy a tener mucho más claro. Y voy a poder buscar más información. Entonces, la primera C dijimos causas. La segunda C son las consecuencias que me produce el problema si no lo voy a resolver. O si no, doy una sugerencia para resolverlo. Y la A es el aporte. ¿Qué voy a aportar? Técnicas, voy a hacer alguna modificación en mi población, algún cambio. ¿Qué es lo que voy a aportar? Tengo que tener claridad de mi aporte. Bien, y a partir de ahí voy a definir el título. Ya siento las bases. ¿Y la fórmula cómo se construye? La P, que dijimos que es el problema. El problema que yo detecto es la primera variable y es la variable principal. Luego voy a colocar la segunda variable. ¿Y la segunda variable de dónde la saco? Del método CCA, causa, consecuencia o aporte. Elijo lo que quiero. Entonces, problema y aporte, problema y causa, problema y consecuencia. Elijo una, obviamente. ¿En dónde? En los estudiantes, en los empleados. Es mi población. ¿De dónde? ¿De qué lugar? ¿De la escuela XX de Chile, por decir algo? Así es como construyo el título de lo que sería el proyecto. Va quedando claro esta parte, ¿no? Porque esto es lo que habíamos visto, es la ruta del mapa. Si tenemos claro esto, la primera parte ya la tenemos prácticamente elaborada, porque vamos a ir directo a elaborar todo lo que es la presentación del proyecto, la justificación, el planteamiento, todo eso. Bien. Seguimos a la matriz de consistencia, y la matriz de consistencia justamente está conformada por el problema en interrogante, objetivos e hipótesis. Si yo sé cómo estructurar estos, cada uno de estos factores, el resto también ya lo tenemos prácticamente elaborado. Hasta aquí es donde nosotros habíamos visto en el primer, lo que fue la primera parte del tutorial. Por favor, díganme en el chat si queda claro esto, porque esto es la base. Si partimos con buena base, es como que estamos construyendo cimientos que nos permitan tener claridad para exponer nuestro proyecto, ¿sí? Yo quiero que cuando comiencen ustedes a desarrollar lo que es la parte de la defensa,
que comiencen por esta parte, a definir el problema, a aplicar estos métodos, por qué eligen estas diferentes variables, ¿sí? Bien, ¿todo claro? ¿Queda claro? Perfecto. Después siempre hay alguien que queda medio ahí que no lo sabe definir, pero bueno, quedan grabadas estos tutoriales. Bien, el tema de la matriz de consistencia. Vamos a ir acá, ya que es donde nos quedamos. Bien, les dije que la matriz de consistencia, y les dejo un ejemplo. Tenemos por un lado el problema, el objetivo y la hipótesis. El problema, en este caso, y siguiendo el caso que yo les di en la primera parte del tutorial, era la desmotivación y el bajo rendimiento académico de los alumnos del Colegio Concertado de Madrid. El problema se enuncia de forma, como verán, en interrogante. Y como en este caso en concreto, el nivel que nosotros le vamos a dar es correlacional, vamos a relacionar una variable con otra variable. Vamos a relacionar si existe una relación entre la desmotivación y el bajo rendimiento académico. Ese sería el problema, ¿sí? Luego, el objetivo. Como tenemos que seguir también con los distintos niveles y con el enfoque, que lo vamos a ver luego, pongo descubrir la relación que existe entre la desmotivación y el bajo rendimiento académico de los alumnos del Colegio Concertado de Madrid durante el año lectivo 2021. Acuérdense, por favor, porque veo que cuesta quizás comprender el tema de los objetivos. Un objetivo, si no tiene tiempo a futuro, es un sueño, porque no se va a realizar nunca. Entonces, siempre a los objetivos les tenemos que poner el tiempo. Acuérdense de la regla SMART, S-M-A-R-T, SMART. Es importante, no podemos definir un objetivo sin fecha a futuro. Y no quiere decir que le vamos a poner un día en concreto. Puede ser durante el semestre, durante el último bimestre del año 2021, a partir del primer trimestre del 2022, lo que deseen. Hay que poner fecha. Como verán, si vemos la matriz de consistencia, solo cambiamos lo que ven en color amarillo. El resto queda exactamente igual. La hipótesis siempre se formula en afirmativo. Es una hipótesis. Tenemos que ver si realmente la podemos validar o no. Si no se llegara a poder validar, el proyecto igual se justifica. O sea que en ese sentido, aunque no validemos la hipótesis, el proyecto está bien hecho, ¿sí? Y la desmotivación y el bajo rendimiento académico tienen un alto grado de relación entre los alumnos del Colegio Concertado de Madrid. Estoy afirmando. ¿Va quedando claro esto? Repetir el significado de las siglas. Lo voy a escribir en el chat. SMART. Lo voy a poner en mayúscula mejor. SMART. De todas maneras, el tema de objetivos yo lo trato bastante en los foros, no en el foro del TFM porque no hay foros, sino en los foros de los másters, ¿sí? A ver, aquí alguien ha levantado la mano. No sé quién es, que alguien ha solicitado. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Para poder ir avanzando, si lo que quieren es preguntar con respecto a esta primera parte, por favor, bueno, levanten la mano y les abro el micro para responder y hacer rápido. Si no, vamos avanzando porque lo que quiero es centrarme hoy en la segunda parte. Esto es nada más que
un repaso de la primera, pero verán que es muy por encima porque ya lo tienen todo en el tutorial de la primera parte, ¿sí? Así que si hay preguntas, en todo caso, el espacio temporal que indicas en los objetivos tiene que ser tanto en el general como en el específico. O sea, sobreentiendo que el objetivo temporal general ya abarca los específicos. A ver, el objetivo general es el objetivo concreto en el cual yo quiero realizarlo de acuerdo a la problemática que tengo y de acuerdo al aporte que le quiero dar como solución en X tiempo a futuro. Objetivo general. Del objetivo general se desglosan los objetivos específicos. Entonces, se supone que si yo tengo un objetivo general y voy a desglosar los objetivos específicos, si yo el objetivo general puse que en el transcurso del último bimestre del 2021 quiero lograr ese objetivo general, ¿cómo voy a relacionar los objetivos específicos? Los objetivos específicos, como es el desglose del general, son objetivos más pequeñitos. Es como si tuviéramos una escalera donde cada escalón va a formar parte de la escalera, que es lo general, y cada escalón es un objetivo específico. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en subir cada escalón? Si yo quiero poner alguna fecha de decir en 4 semanas, quiero que este objetivo específico se concrete, lo estoy, digamos, concretando más, ¿sí? Se entiende, ¿no? Queda claro esta parte. Bien, entonces, hasta aquí es donde nosotros hemos dejado, vamos a avanzar. ¿Por qué? Esta parte es fundamental. Y es importante porque es lo que nos va a ayudar a entender todo el resto de cómo vamos a elaborar la segunda parte. Por un lado tenemos nuestro diseño de investigación. Es decir, si bien el proyecto es práctico, o sea, yo tengo un tema concreto, práctico, que puede ser un proyecto real o ficticio, no tiene por qué ser real, ¿sí? Bien, diseño de investigación. Tenemos nivel de estudio por un lado, pero también tenemos nivel de investigación. El nivel de estudio lo vamos a dividir en no experimental y experimental. Fíjense en los colores, el verde, que está relacionado aquí, el morado, que está relacionado aquí, o violeta, o lila, ¿sí? Bien, entonces, mi nivel de estudio va a ser no experimental, es decir, no voy a hacer cambios, no voy a hacer modificaciones, entonces voy a sugerir, no voy a actuar, que quede claro esto. Si es experimental, sí voy a hacer modificaciones, y con las modificaciones voy a tener un antes y voy a tener un después. Y en el experimental yo tengo una población concreta, y generalmente cuando mi población es grande la voy a dividir en una muestra. Voy a tomar una muestra para experimentar un antes y un después. Entonces, esto es importante tenerlo. A ver, Belén, me surgió un problema y no voy a poder hacer nada. Se va a enviar la grabación a través del enlace, ¿sí? Va a quedar el enlace en lo que es la parte de SEUPE. Nada, tranquila, no pasa nada, que no sea nada. Bien, ese es el nivel de estudio. Entonces, cuando nosotros comenzamos en la defensa, tenemos que tener claro nuestro diseño de investigación. Tengo claro el problema que quiero resolver, las causas que he encontrado, las consecuencias, el aporte, y ahora, ¿qué diseño voy a utilizar? ¿Y por qué voy a utilizar un no experimental o un experimental? Eso lo tengo que tener
claro. Esta parte es base, entonces es lo que tenemos que comprender, ¿sí? Si no voy a hacer modificaciones o si voy a hacer modificaciones. En ambos casos, aunque sea no experimental, voy a tener que utilizar instrumentos para poder medir. Lo que no se mide no se puede, obviamente, concretar. Entonces, todo hay que medirlo. Bien, vamos a ir entonces a lo que es ahora el mapa de tesis general y después voy a ir a lo particular, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tengo claro el nivel de estudio, voy a ir a lo que es el marco teórico y cómo se construye el marco teórico. El marco teórico es el que da paso justamente luego a la parte práctica, a ese marco práctico, ¿no?, del trabajo, o sea, a una posible propuesta de aplicación, si es que vamos a hacerlo no experimental. O sea que es el punto de partida en cuanto a lo que voy a sentar como base, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la parte de revisión bibliográfica y es la que obviamente me va a aportar las bases, me va a fundamentar y justificar el marco práctico. Bien. Todo esto ahora yo lo voy a explicar en detalle, ¿sí? Ahora es un general para que lo puedan llegar a ver. Luego el marco práctico tiene primero la metodología y después las actividades con los instrumentos. No es posible que apliquen primero las actividades si no saben realmente qué es lo que quieren lograr o conseguir, es decir, cuál es el aporte que vamos a dar nosotros. Si la metodología va primero, una vez que yo sé qué es lo que necesita mi población para darle solución, recién ahí voy a hacer las actividades, ¿sí? Entonces, que quede claro que primero va la metodología, los instrumentos y las actividades. Y por último tenemos las conclusiones, donde vamos a hacer nuestro aporte, beneficios, validar o no la hipótesis, los resultados que tengamos, ¿sí? Todo esto ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Bien, volviendo al diseño de investigación, según el grado de profundidad y alcance, hay un nivel de investigación. Dijimos que el enfoque, si es no estadístico, es cualitativo. Los colores están relacionados, entonces el no experimentar va a ser cualitativo. Si es experimental, el enfoque va a ser cuantitativo, o sea, estadístico, ¿sí? Tengo que ver las distintas probabilidades para poder darle una solución al antes y al después, y si hubo un cambio de mejora o no. Bien, dentro del nivel de investigación, si es cualitativo, o sea, es no experimental, vamos a tener que puede ser relacional. Acuérdense, cuando yo hice la parte de la matriz de consistencia, yo tomé que fuera relacional descriptivo, porque estoy relacionando y estaba describiendo en el objetivo. Entonces, relacional, descriptivo y exploratorio pertenecen al cualitativo porque es no experimental, no realizo cambios. Ahora, ¿lo voy a hacer experimental? ¿Voy a hacer un cambio? Sí, puede ser aplicativo, predictivo o explicativo. Entonces, va a ser estadístico. Este es el mapa ya final de la tesis. Ahora vamos a ir, todo lo general, vamos a ir a lo particular, ¿sí? Hago hincapié, elabora tu objetivo general. No vamos a poner un objetivo solo, sin más. El objetivo general y luego el desglose en objetivos específicos, que estén relacionados, porque se tienen que relacionar. Si no tenemos un correlato, una secuencia entre un objetivo y otro, es como que estamos queriendo darle
solución a infinidad de problemas. Nos tenemos que centrar en el problema, en las consecuencias, en las causas y en el aporte, ¿sí? Que esto quede claro. Bien, enfoque del objetivo. Dijimos que si es descriptivo, exploratorio y correlacional, ¿a qué tipo de enfoque pertenece? ¿Alguien me lo puede decir? Porque yo aquí no lo he puesto. A ver, si me siguen, escriban en el chat a ver qué enfoque corresponde al nivel descriptivo, al cualitativo. Anita, bueno, bien, enfoque cualitativo. Entonces, estos son los verbos en infinitivo que vamos a utilizar dependiendo al enfoque, al nivel no experimental con enfoque cualitativo. ¿Se entiende, no? Esto tiene que quedar claro. Esto les queda grabado, así que lo pueden buscar las veces que sea, porque les puse muchísimos ejemplos para que utilicen el verbo en infinitivo. No comiencen la oración con lo que van a hacer de una manera imprecisa. Tienen que comenzar con el verbo en infinitivo que corresponda al nivel de acuerdo al enfoque que hayan solicitado. Bien, enfoque cualitativo, o sea que estamos en lo cierto. Y este enfoque, nivel explicativo, predictivo, aplicativo, si vamos a utilizar, ¿qué enfoque? El que nos queda, no hay más, tenemos dos. Entonces va a ser experimental, cuantitativo, ¿sí? Utilicen estos verbos y no hagan mezcla entre un nivel y otro, porque entonces no van a poder comprender el resto de lo que van a hacer, ¿sí? Entonces es importante que entendamos esto, es decir, si nosotros seguimos los pasos, que es una secuencia, les aseguro que cuando realicen la defensa lo van a saber hacer, es decir, expresar tan bien que les va a quedar tan claro que realmente la exposición va a ser excelente, que sin lugar a dudas va a ser así. Así que es mi sugerencia, cada uno toma la decisión que quiere. Lo digo ya todo por experiencia, porque he pasado también por muchísimas tesis y realmente a mí esto me ha dado resultado. Entonces me doy cuenta que si sigo una secuencia, un orden lógico, el resto es como que es sencillo porque lo entiendo. No puedo explicar algo que no entiendo. Si a mí alguien que yo voy a defender me hace mi tesis, ¿cómo la voy a defender si no sé qué es lo que ha querido demostrar o hacer? Entonces es importante que cada uno lo haga y les aseguro que no lleva tanto tiempo hacerlo. Tienen 3 meses para hacer 40 páginas. Yo no sé, en un fin de semana 20 páginas las hago tranquilamente, y más cuando hago un orden. Entonces es sencillo, es buscar información, solamente eso. Lo que más va a llevar, quizás si voy a hacer cuestionarios o entrevistas, entonces eso me puede llevar más tiempo. Bien, marco teórico. A ver, entendámonos bien. Todo proyecto tiene que fundamentarse, basarse en la teoría, pero después la tengo que llevar a la práctica. Entonces, ¿cómo voy a elaborar el marco teórico? Tengo que fundamentar, como les dije, y la clave es recoger lo que otros autores dicen sobre el tema que hemos elegido, ¿sí? Entonces, vamos a recolectar todos los datos para poder hacer nuestro marco teórico que esté relacionado con nuestro problema. No saquemos el foco del problema. Bien, marco teórico. Tenemos por un lado antecedentes, luego las bases teóricas y el glosario de términos. Es así como se tiene que separar el marco teórico. Antecedentes se refiere justamente, como les dije antes, a todos los estudios previos de otras tesis
relacionadas con el problema planteado, ¿sí? Y que obviamente están guardando alguna vinculación con el problema que nosotros estamos queriendo resolver, ¿sí? Bien, no confundan los antecedentes con la historia del objeto de estudio en cuestión. No es colocar la historia, sino es qué han descubierto otros autores con respecto al problema que nosotros queremos justamente darle solución o sugerir alguna solución. A ver. Antecedentes y contexto no es lo mismo. El contexto es el lugar donde yo voy a realizar mi proyecto. En la escuela XX de Madrid, de España. Ese es el contexto. Y la población a la cual le voy a realizar este estudio. Ese es el contexto. Los antecedentes es todo lo que han descubierto, lo que han estudiado, analizado otros autores en otras tesis relacionadas con el problema. Y ahora les voy a decir cómo se investiga esto, paso a paso. Primero, lo general, después vamos a lo particular, ¿sí? Bien, el marco teórico entiendo que debe ser incluido en la introducción o en el contexto. No, el marco teórico no va ni en la introducción ni en el contexto, Verónica, no. El marco teórico va en el marco teórico. Dentro del índice van a ver que hay una parte que dice marco teórico o marco referencial, es lo mismo, ¿sí? Por favor, no confundan. La introducción es ampliar el resumen o la propuesta que se hizo, que eran 150 palabras como máximo. Es algo muy, muy acotado. En cambio, y en la introducción lo que van a hacer es ampliar un poco más el tema, pero en la introducción no hay teoría, es práctica. Es decir, tengo que dirigirme y focalizarme en lo que voy a realizar. ¿Por qué quiero realizarlo? ¿Para qué lo quiero realizar? ¿Dónde lo voy a realizar? ¿Y a quiénes se lo voy a realizar? Preguntas, háganse las preguntas adecuadas para tener las respuestas correctas. Bien, y el contexto es ampliar el lugar. Es decir, si yo voy al Google Maps, tengo el contexto, tengo un mapa donde lo voy a realizar, ¿sí? ¿Queda claro, Verónica? Está bien incluir la historia de la empresa y organigrama en el contexto. Organigrama, no. Historia de la empresa en el contexto, sí, es posible porque, bueno, es parte de lo que es la historia, lo que es el contexto, pero el organigrama en el contexto no, porque para eso tenemos otra parte más, ¿sí? Disculpen. Bien, seguimos. Bases teóricas. Perdón, disculpen, antecedentes. Primero, tengo que ver a nivel mundial e internacional qué es lo que averiguaron otros autores, ¿sí? Otros autores me refiero a otras personas como ustedes, alumnos, que han realizado su tesis, ¿sí? Entonces, que han encontrado respecto al problema que queremos resolver. Y luego nacional, a nivel de su país y de la ciudad. Ese es el objetivo del estudio. Luego, las bases teóricas, donde hay indicadores y dimensiones, y son el conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado. Y está dirigido a explicar el fenómeno o el problema en sí que hemos planteado. Entonces van a ver que se dividen estos dos tópicos, indicadores y dimensiones, que son variables
¿de acuerdo? Para ser analizadas. Ya les voy a decir más en detalle, ahora estamos en lo general. Y luego, por último, la parte de glosario de términos, es decir, la parte de lo que serían las palabras que contienen el marco teórico. Y es importante entender que tiene que haber una diferencia entre lo que es el glosario de términos y las palabras contenidas en el marco teórico. Les doy un ejemplo para que tengan una aproximación o una idea. Por ejemplo, el término proyección. Si lo hacemos en un estudio económico, significaría el comportamiento futuro de determinadas variables, mientras que en una investigación en psicología, proyección puede referirse a la transmisión de procesos psíquicos al mundo exterior. Entonces, tenemos que diferenciar en esta sección con lo que es un glosario de términos a lo que son las palabras contenidas. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Bien, ¿cómo se redactan los antecedentes? Siempre traten de buscar páginas académicas. Les doy Google Académico, que es importante, porque ahí ustedes colocan el problema. Vamos a poner el problema estrés, por decir algo, o bajo rendimiento académico. De a una sola variable se coloca, porque si no, no va a salir bien. Y va a aparecer una cantidad de tesis anteriores con respecto al problema. Si queremos buscar un problema y un aporte, después, aparte, no juntos, sino por separado, pondremos el aporte. No sé, técnica mindfulness, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? Bien. La búsqueda de tesis anteriores siempre piensen que no tiene que ser más de 5 años. Si ustedes buscan en Google Académico, les aparece por año. Entonces, si estamos en el 21, traten que sea lo más próximo a lo que estamos para que tengamos lo más actualizado posible. Y ahí vamos a encontrar material científico. Tanto tienen también web internacional y nacional, la mayoría están dentro de Google Académico, así que traten de buscarlo ahí. Bueno, o hay otras web internacional también muy académicas y científicas. Bien, ¿cómo redactar los antecedentes? Busco una tesis que considero que está justamente relacionada con mi problema, y el aporte que hacen también está bastante relacionado. Entonces voy a poner primero el apellido del autor, de quién hizo esa tesis, los nombres, el año entre paréntesis y el título. Perdón, disculpe que me fui. Y el título, ¿sí? Luego, si yo busco en la tesis, no voy a mirar toda la tesis, porque si no, no voy a finalizar, porque hay tesis de 100, 200 páginas. No, lo que voy a hacer es mirar la primera parte, el sumario, el resumen. Y ahí en el resumen me tengo que fijar que esté el objetivo, la metodología que se utiliza, los resultados y la conclusión. Eso se copia y se pega textualmente. ¿Por qué? Porque forma parte del marco teórico. Espero que quede claro. Recuerden que cuando ustedes colocan todo esto, no van a poner algo que sea muy extenso. Traten también inclusive hasta de condensarlo, porque según XX, en el año tal, con el título tal, sugiere el objetivo con metodología, resultados y su conclusión. Si lo podemos expresar con nuestras palabras, y siempre colóquenlo en cursiva y entrecomillado, porque eso está indicando que es parte de lo que nosotros hemos estado investigando, ¿sí? Tesis anteriores para lo que es una tesis
de fin de máster, como máximo 5. Hasta 5 se pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, supónganse que buscan 3 de problemas y 2 de aporte. Y ya con eso están. Perfecto. Bien. Vamos a la ejecución, que es la parte, ya nos metemos de lleno, ya tenemos las bases, entendemos ahora que ya hicimos el marco teórico, ya lo tenemos desarrollado con los antecedentes, todo. Bien, vamos a la parte práctica. Esta es la parte fundamental, donde van a tener que concretar y tiene que tener consistencia en cuando realicen o expongan y defiendan su proyecto. Entonces, por un lado tenemos diseño metodológico, que ya lo tenemos claro, porque ya sabemos cuáles son los distintos niveles, sabemos cuáles son los enfoques, y el trabajo de campo. El trabajo de campo siempre se tiene que realizar. ¿Por qué? Porque sea cualitativo o cuantitativo, les dije que siempre se realiza. ¿Por qué? Porque necesito fundamentarlo, necesito concretarlo, saber qué actividades les voy a aportar a mi población o a la muestra para poder desarrollar. Y si es no experimental, o sea, que es cualitativo, puedo hacer encuestas. Entonces, busco una cantidad de personas, un mínimo por lo menos para poder hacer un estudio que tenga una serie de preguntas, y en mismo Google, si lo hacemos a través del Google Forms, que es la parte de formularios, puedo tener los diagramas, los distintos gráficos. Hay unos software de IBM que si a alguien le interesa en particular le puedo pasar el enlace para descargar el programa y lo puede hacer mucho más profesional, pero bueno, lleva todo su tiempo. Primero desbloquéame. Disculpen, que siempre me pongo 10 minutos antes para no pasarme del horario. Bien, y esto va a conformar el marco práctico. Entonces, yo tengo que saber qué tipo de estudio voy a realizar. Acuérdense el objetivo, si es descriptivo, correlacional, explicativo, que pertenece a el enfoque cualitativo y no, dijimos, experimental. Y el diagnóstico puede ser deductivo o inductivo, ¿sí? Entonces, si voy desde lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Bien. Contenido del proyecto. Tenemos aquí una serie de, digamos, síntesis del contenido del proyecto. Problema de investigación. Es lo que no se conoce. Yo quiero investigar algo porque no lo conozco, ¿sí? Entonces, esto, si pueden anotarlo, anótenselo porque no lo tienen puesto. Tienen problema de investigación. 2 puntos, pónganse lo que no se conoce. Luego, objetivos de investigación. Lo que se aspira a conocer. ¿Qué quiero lograr? Con estas preguntas voy a poder ir elaborando y desarrollando mi tesis. Justificación. ¿Por qué y para qué se desea conocer? El objetivo de la investigación, ¿sí? Entonces vayan anotando esto porque no está aquí. O si no, después lo vuelven a mirar una vez grabado. Bien, marco teórico. Es la base para obtener el nuevo conocimiento y me voy a basar en estudios previos sobre la problemática que yo estoy elaborando en mi proyecto. ¿De acuerdo, no? Bien, marco práctico. Se aportan las actividades que voy a desarrollar. Pero bien, en el marco práctico dije, primero, la metodología. ¿Cómo se obtendrá ese conocimiento? ¿A través de qué? ¿Qué es lo que voy a utilizar? ¿Cuestionarios? ¿Entrevistas?
voy a utilizar observación directa, observación indirecta. ¿Qué? Es decir, tenemos que definir cómo lo voy a realizar. Y luego, sí, las actividades, todas las actividades, para tener un pantallazo visual, se deben incluir en tablas o cuadros, donde van a incluir columnas, donde van a colocar el tema propuesto de la actividad, el tiempo de inicio y final, la temporalización. No es lo mismo el tiempo de inicio y final que la temporalización, son dos conceptos que, si bien se acompañan, son diferentes. La temporalización va a ser 1 hora lunes, miércoles y viernes, pero el tiempo de inicio y final no es exactamente lo mismo. Y los recursos que vamos a utilizar pueden ser recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros. Si son materiales, pueden ser equipos, dispositivos, material de oficina, papeles, cartones, lo que ustedes consideren. Recursos humanos pueden ser personal de apoyo, pueden ser otros profesionales, otros pueden ser compañeros, pueden ser alguien que realice la encuesta por ustedes. Y recursos financieros se indican a través de un presupuesto siempre. Y luego tenemos los aspectos administrativos. ¿Cuándo y con qué recursos se va a llevar a cabo la investigación? Aquí va lo que es el presupuesto y el cronograma de actividades. Ojo, no es lo mismo las actividades que el cronograma. El cronograma de actividades lo vamos a expresar a través de un gráfico. Generalmente se utiliza el diagrama de Gantt. Esto lo encuentran en cualquier tutorial de internet, cómo se realiza. Hay plantillas, inclusive, que hasta lo pueden realizar así, o tener una idea de ver cómo es, porque se puede hacer en un Excel. Y se van a especificar las actividades en función del tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, tenemos que fundamentar desde la práctica o experiencia que tengamos todo el contenido de lo que es el proyecto. Conclusiones. ¿Cómo se conforman las conclusiones? Las conclusiones tienen resultados, disculpen, que los hemos obtenido del proceso metodológico. De la metodología obtenemos resultados. Vamos a las conclusiones, vamos a hacer recomendaciones, y las recomendaciones van a estar hechas con la investigación que hayamos logrado, qué objetivo hemos propuesto y la hipótesis. Y luego también se va a fundamentar el marco teórico desde la práctica y o experiencia. Así es como se tiene que elaborar las conclusiones. Ya tienen un índice con el aporte. ¿Qué es lo que van a aportar? Una técnica, un método, una herramienta, lo que vayan a instrumentar, ¿sí? Siempre, aunque el método de estudio no sea experimental, es necesaria esta fundamentación, es decir, siempre hay que fundamentar todo. La diferencia es que entre un no experimental o un experimental es que en el no experimental, en el nivel no experimental, no hago cambios. Hago preguntas, me responden y eso es lo que yo voy a colocar. Si es experimental, hago preguntas, les cambio algo y obtengo otro resultado. Entonces, no sé si ese resultado ha modificado o no lo anterior. Es decir, por ejemplo, se utiliza mucho en el caso de medicina, ¿no? En el cual tomo una población, de la población tomo una muestra y de esa muestra lo divido en dos. A uno les doy un placebo, obviamente no se le dice nada, y a otro le doy la medicación. Y después observo
cuáles son los factores que están interviniendo y qué obtengo entre uno y otro. Ese sería experimental. Sí, tiene que haber una diferencia, pero siempre hay que fundamentarlo. Bien, vamos a lo último, que son las referencias ya bibliográficas. Tenemos que citarlo según normas APA. Así como les muestro, es como tiene que quedar. No puede quedar de otra manera. Ya tienen en la plantilla el tipo de letra, el tamaño, todo, hasta inclusive este tipo de formato, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que es un libro. ¿De dónde lo han extraído? Pues bien, apellido y nombre del autor. El año entre paréntesis, título en cursiva, editorial País. En el caso que sea un enlace, apellido y nombre es autor, año también entre paréntesis, título, como verán hasta aquí es todo igual, y antes de la norma APA, séptima edición, decía recuperado de. Ahora las normas APA séptima edición dice web, 2 puntos, y colocamos el enlace. Traten de acortar los enlaces, porque a veces colocan enlaces muy extensos y realmente no queda bien a la vista. Entonces tratemos de buscar un acortador que ahí en Google o en cualquier sitio web, acortador de enlaces, y lo que hacen es copiar y toman el enlace acortado, ¿sí? Entonces, esto es lo que tienen que saber para realizar el proyecto. Yo espero que esto les sirva de apoyo para poder sustentar también en la defensa, porque si tenemos una buena base, partimos con ese orden que yo les di, van a ver que van a poder elaborar bien el proyecto y van a tener una base que van a poder fundamentar, ¿no es cierto?, y justificar. Entonces, si vamos paso a paso, como yo les fui comentando, de acuerdo al mapa que les he propuesto, les aseguro que la tesis que van a presentar final, escrita, más la defensa que realicen, tiene que ser éxito, no puede ser de otra manera. Y recuerden, el mínimo a presentar de páginas son 40, y lo único que se incluye es el índice, el contenido y las referencias bibliográficas. Portada, propuesta, declaración de originalidad, acuerdos y lo que es la parte de anexos, no se suma, no suma a las 40 páginas. Por favor, díganme si ha quedado claro y así damos por concluida este tutorial, que obviamente hay muchísimo más por decir, pero esta es la base que tienen que tener para poder desarrollarla, y yo creo que con esto van a poder fundamentar bien. Así que bueno, si ha quedado claro, si les ha resultado útil y de interés, yo les agradezco la participación, les agradezco que hayan estado hoy aquí, y pues nada, que les agradezco mucho, y como les digo siempre, que tengan un hermoso y maravilloso día y que nada ni nadie les impida ser feliz. Así que hasta pronto, nos vemos.